Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Bienvenidos y bueno, agradeceros sobre todo la asistencia a este nuevo seminario online de experiencias Somos Digital que organizamos desde la Asociación Somos Digital. Y hoy, bueno, yo me presento, yo soy Graciela Parrilla, soy la responsable de la Red de Espacio Hostil Digital de la Junta de Castilla y León. Y hoy queríamos contaros nuestra experiencia con el proyecto de robótica educativa que iniciamos hace 5 años. Hace 5 años, cuando surgió el boom de la robótica educativa, de los kits de robótica y su uso con los niños y los jóvenes, pues decidimos que era una buena herramienta para acercar a nuestros centros otro tipo de público más joven, los niños, y sobre todo despertar en ellos el gusto por la tecnología, la programación y las carreras tecnológicas que tanta demanda tienen hoy en día. Hoy os van a contar su día a día con los talleres que imparten de robótica educativa, dinamizadores de nuestros centros. Os hablará Abundio, que es el responsable de nuestro espacio CIL Digital en Palencia, y Ángel, que es el responsable de robótica educativa en el espacio CIL Digital de Ávila. Entonces, bueno, nosotros hace 5 años les dimos un curso de formación, equipamos nuestros centros con kits de robótica y ya ellos pues empezaron sin tener conocimientos previos, ni siquiera un perfil, porque ellos no son informáticos ni son telecos, no tenían un perfil técnico, pues entre la formación que les dimos y luego mucho esfuerzo por su parte y mucha autoformación, empezaron a dar talleres de robótica educativa a los niños, que no solo tiene el reto de estar al día con temas muy de actualidad y de programación, sino que también supone el tratar con un público diferente, con niños, que hay que saber llevarlos para impartir formación con ellos y captar su atención en todo momento. Abundio, cuando quieras. Vale, buenos días. Como ha dicho Graciela, soy Abundio y soy dinamizador y responsable del Espacio CIL Digital de Palencia y llevamos ya unos años impartiendo talleres en nuestro espacio a partir de, como bien ha dicho Graciela, de hace 5 años que nos formaron. Sí que es cierto que, como dice Graciela, nosotros no somos informáticos ni tenemos una... ni estamos en ello, pero sí que nos hemos dedicado a la programación con robótica educativa porque creemos que es el futuro para los chavales. Para programar, nosotros nos enseñaron a programar con una serie de software, entre ellos escogieron el Scratch. No sé si le estáis viendo en la pantalla, que es muy sencillo, muy dinámico y para los chavales la verdad que son para construir pequeños videojuegos y es muy fácil de realizar. También tenemos que utilizar el SA4 y Arduino, pero esto ya es para programar más con chicos de formación profesional. Para realizar los montajes, nosotros utilizamos no sé si lo conocéis, el Lego Guido 1.0, que este es muy sencillo, es muy básico, pero da mucho juego y nos sirve muy bien para hacer los juegos con los chavales. También solemos utilizar el kit de robótica de BQ, que son más ya de Arduino, y este sí que es ya también para montajes con chicos de la ESO o de formación profesional. Los objetivos del taller de robótica educativa, como dicen aquí en la presentación, es que da una serie de pinceladas sobre la programación a los chavales. Lo que realmente nosotros tenemos claro que deben ser talleres cortos, para despertar el interés de los niños. No son talleres que nosotros vayamos a profundizar, que para eso están las academias y como todos bien sabéis, dentro de los colegios hay una serie de actividades extraescolares que hoy en día ya las academias están dando,
con lo cual tampoco podemos entrar en competencia con ellos. Con la robótica, ¿qué se pretende? Los chicos, lo que pretendemos es que pensamiento creativo, que empiecen ellos a desarrollar qué es lo que quieren, cómo hacer las cosas, que empiecen a crear, no solo que se dediquen a tocar las cosas. Lo típico de los chavales dicen que saben hacer mucho, no saben tocar con los dedos. Otra cosa es que piensen cómo hacer las cosas. Capacidad para resolución de problemas complejos, que muchas veces los chavales cuando ven un pequeño problema se tiran para atrás. Aquí la cuestión es que aprendan a lo que hoy en día se dice prueba-error y no pasa nada. Es lo primero que nosotros les comentamos cuando damos los talleres, que tienen que probar, tienen que ver, porque si no, nunca van a intentar salir para adelante. Trabajo colaborativo. Sí que es cierto que la mayoría de los colegios se hacen y procuran hacer un trabajo colaborativo, que hagan pequeños grupos para que aprendan a hacer trabajos entre ellos. Aquí también es otra de las cosas que se pretende. Predisposición a autocorrección. Todos sabemos que dicen que les tenemos tan a los chavales tan en palmitas, como se suele decir, que no les dejamos que se equivoquen. Aquí les dejamos que se equivoquen y que busquen cuáles son las soluciones. Eh, todo esto les va a resultar de utilidad, no solo aquí en la robótica, sino a nivel de cuando estén en las diferentes clases, en su vida a día, en su día a día. ¿Qué es lo que van a aprender con la robótica o qué se pretende que aprendan con la robótica? Identificar y analizar el problema, que recaben información, que identifiquen las fortalezas, las debilidades, que evalúen y elijan opciones y que al final lo pongan en marcha. Realmente es que son pasos que son comunes no solo en la robótica, sino en muchas cosas, en muchos proyectos que hagan día a día en el colegio y en su día a día también los van a tener estos. Para los talleres, como hemos dicho, para impartir los talleres, nosotros en nuestros centros utilizamos el Scratch 2.0, aunque hoy en día, cuando más adelante os lo voy a comentar, ya está el 3.0. Sí que es cierto que nosotros solemos utilizar el 2.0 porque utilizamos para construir el Lego Guido 1.0. Está ya casi desactualizado, pero es el que tenemos y es con el que nosotros solemos impartir los talleres, con lo cual el 3.0 ahora mismo nosotros no lo utilizamos. Vamos a ver luego cómo son el 2.0 y el 3.0 y vais a ver que las diferencias mínimas, pero claro, al no ser compatibles no solemos utilizarlo. También nosotros aquí en nuestros espacios disponemos de algún Lego Guido 2.0, pero son pocos y los requisitos de los que tenemos que disponer, si en caso de que algunos, que va a ser el que vais a tener que, si os da por empezar con la robótica, vais a tener que utilizar, que es el Lego Guido 2.0, sí que es cierto que es el que vais a empezar, pero necesitáis un tipo vuestro PC tiene que disponer de Bluetooth 4.0 o comprar un adaptador de Bluetooth 4.0, porque si no, no es compatible. ¿Vale? La razón que hemos tenido para utilizar, que nos dieron para utilizar el SCAD es muy sencilla. Primero, es gratuito, está desarrollado por el MIT y además de ser visual, los bloques se unen muy fácilmente, y podemos utilizar SCAD de dos formas, que son offline, o sea que nos podemos descargar nuestro ordenador y empezar desde ahí, no tenemos que tener conexión a Internet. Y online. La verdad que la forma online, aunque en un principio yo no os recomendaría que lo utilizáis a la hora de dar los talleres en vuestros centros, a no ser que tengáis muy buena conexión a Internet,
puesto que hay veces que hay algún fallo de conexión y cuando estás dando un taller resulta un poco incómodo tener que esperar a las conexiones, pero sí es cierto que sería interesante que a los chavales se lo comentases, les enseñases un poco cómo funciona, porque si en caso de que se entre al gusanillo, ellos pueden registrarse en esa página y además de crear, pueden ver otros videojuegos que han hecho otras personas e entrar a ver cómo los han hecho. Con lo cual sí que sería interesante que entrasen. Bueno, vamos a ver un poco cómo es el SCAT, el 2.0. Vale, ahora ya se cargó. Vale. Como puedes ver, lo que es el SCAT es muy intuitivo su pantalla. Simplemente en esta parte de aquí tenemos los bloques y aquí las órdenes que podemos dar con cada bloque. Cada bloque tiene un color. ¿Lo veis? Vais viendo que cada bloque y sus órdenes son del color del bloque, con lo cual es muy sencillo para los chavales ver cómo se desarrolla, cuando van a buscar. Entonces, es muy sencillo. La diferencia con el Scratch, el 3.0, vais a ver que es mínima, aunque en un principio os parezca que sí que es algo más de lo que pensáis, pero es mínima. Cuando os conectéis la primera vez, si no queréis registraros, simplemente vais a dar a crear para mm, que veáis un poco y si os gusta cómo funciona, pues luego ya o bien os registréis o bien os lo podéis descargar en vuestro ordenador. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto para ver lo fácil que es el... Vamos a ver si termina. Vale, mira, si os dais cuenta es muy parecido al 2.0, cambia un poco la forma de la disposición que tiene, pero lo que son los bloques, todo esto es muy similar de unos a otros simplemente. Y aquí luego sí que tenemos un montón de tutoriales que vosotros podéis echar manos para empezar a crear. Tenéis videotutoriales, como veis aquí, y aquí lo otro. Es muy sencillo. Una vez que se aprende uno, usar el otro simplemente es cacharrear un par de días y ya está. En caso de quererse registrar, simplemente con dar aquí a Unidad Scratch, te pedirían que te registrases y ya podríamos ver tanto los juegos que nosotros tengamos como juegos que tienen otras personas. Luego, a la hora de construir, nosotros utilizamos, eh, ya hemos dicho, el Guido 1.0 y 2.0. Y Lego nos ofrece en su página una serie de PDF con los desmontajes de algunos robots muy sencillos, muy fáciles, y además, siguiéndoles, los chavales lo construyen enseguida, porque vais a ver que es facilísimo ver y facilísimo para los chavales cómo construir, cómo empezar a construir cualquier cosa. Vale, aquí, por ejemplo, veis una serie de PDFs. Estos son PDFs que ellos nos ofrece Lego para que empiece a construir. Este es uno de los que se suelen construir en los talleres nuestros, que es el cocodrilo. Y como podéis ver ahora, es muy sencillo. Simplemente les van indicando las piezas que necesitan y su disposición en el juego. ¿Ves? Es muy sencillo para los niños para construir. Entonces, si esto lo tenéis descargados, porque lo podéis descargar y luego tenerlo ya preparado, los chavales simplemente tienen que ir siguiendo los pasos para ir construyendo el juego. Es tremendamente sencillo. Y luego el Lego Guido 2.0 pasa lo mismo, nos deja una serie de opciones, ¿vale? Aquí tenemos un montón de PDFs para también poder construir.
Vale, como os decía, si habéis visto lo que son los PDFs son muy fáciles de utilizar y además los chavales, claro, pues oye, como niños que son, lo cogen como si fuesen esponjas. Eh, entonces, una vez que ya os he comentado un poco de cómo va, también buscamos, sí que es cierto que cuando llevéis un tiempo ya haciendo lo mismo, vais a intentar buscar más cosas y en internet hay un montón de videotutoriales y también algún documento en PDF. Muchas veces algún juego que vais a ver que os interesaría poner a los chavales o que hiciesen los chavales no Julio, están. disculpa un momento. Hay veces que se te entrecorta un poquito. Quizá apagando la webcam, la cámara y solo compartiendo la pantalla vaya mejor el audio. Vale, vamos a probar. Ahora, ¿qué tal se escucha? ¿Se escucha Oh, mejor? Me parece que dice, me coincidimos. dice Fernando que me escucha bien. Bien, pues Vale, a ver qué tal vale, así. pues ya está. Que decía que si veis que se queda algunas veces, os quedáis con ganas de poner algo más, simplemente en internet vais a encontrar videotutoriales y PDFs donde vais a ver más juegos. Los videotutoriales hay veces que sí que vienen desmontados, otras veces les tenéis que seguir, pero bueno, todo es cuestión de las ganas de que cada uno tenga. Vale. Mirad, los talleres, lo que yo sí que quiero quedar claro que a la hora de los talleres, de organizar los talleres, tenéis que muchas veces hay que tener en cuenta el espacio del que disponéis, el tipo del material con el que dispones, porque no en todos sitios se puede hacer los talleres de la misma forma. Lo que nosotros vamos a comentar son los talleres de la forma que nosotros los damos aquí, con el material que tenemos y con los espacios que tenemos. Dentro de los espacios Civil Digital, en todos sitios no se dan igual, puesto que la disposición de nuestras aulas no son idénticas, con lo cual cada uno lo tiene que ir adaptando a lo que tienen. También tenéis que tener en claro que cuando se organizan talleres para colegios, los colegios pretenden llevar a las aulas completas. Las aulas completas, en nuestro caso en Palencia, son de 24 a 27 niños, con lo cual tienes que tener un aula grande o dos aulas para poderles meter en ellas. Vale, en el caso de Palencia, por ejemplo, nosotros tenemos dos tipos de talleres. Un taller para colegios que, que dura que nosotros les damos para niños de quinto y sexto de primaria, puesto que pensamos que ya es una edad en la que asimilan bastante bien lo que es la robótica y los principios que intentamos dar, y la duración suelen ser de 3 horas y media. De aquí descontamos media hora que llamamos de bocadillo y que les sirven a ellos para desfogarse. Nos viene muy bien a nosotros y les viene bien a ellos. Porque así también nosotros cambiamos un poco el chip del taller. Otro taller que damos es el de verano. Nosotros llamamos taller verano o taller vacacional que le damos para niños de 9 a 12 años y de una duración de 10 días y de hora y media cada día. Llamamos vacacional porque en nuestro caso, en los espacios digital, el horario es de mañana, con lo cual no es compatible, el horario de estos talleres no será compatible con las clases normales de los alumnos en sus colegios y por eso solemos utilizar estos periodos para hacerlos. Los talleres de los colegios los dividimos en dos partes. En una primera parte, lo que vamos a hacer es explicarles qué es Scratch. ¿Qué es Scratch? Y empezamos haciendo pequeños programas con ellos. Sí que es cierto que lo que nosotros, y creo que la mayoría de las personas hacen, es intentar que ellos estén activos. O sea, vosotros tenéis que ir lanzando preguntas continuas a ellos porque al principio están un poco cortados, pero luego enseguida ya se activan. Mirad,
un ejemplo de lo primero que hacemos con los chavales, por ejemplo, es que empiecen que ellos mismos empiecen dentro de SCAD, pues les decimos que un objeto se mueva, ¿no? Por ejemplo, mira, la forma, vais a ver lo sencillo que es para los chavales, cómo se hacen. Entonces, como en un principio les hemos explicado todo lo que es SCAD, desde cuál es el escenario, la hora de programación, los objetos, todos los bloques un poco, para que se hagan una idea dónde van a ir encontrando lo que nosotros les vamos a ir preguntando. Entonces, en cuanto les dices, vamos a comenzar la acción, saben que tienen que empezar siempre por uno de estos bloques que tienen la chepa, como solemos decir. ¿Vale? Entonces, un taller muy fácil, una programación muy fácil que hacemos es que el objeto se mueva por el escenario. Entonces, le decimos, ¿y se tiene que mover siempre? Ya están diciendo todos que tienes que ir aquí a control y que tenemos que encoger el de por siempre. Y como le dices que se muevan, todos te van a ir a movimiento. Todo esto lo vamos haciendo todos a la vez, cada uno en su ordenador, para que ninguno se pierda. Digo todos a la vez porque si dejáis que lo hagan por sí solos, en un principio unos harán mucho, otros harán poco, el al lado lo que hace es copiar lo que hace el otro, pero no. En cambio, si lo vamos haciendo todos a la vez, todos están pendientes de su pantalla. Entonces, una vez que haces eso y ellos dan y le ven al objeto que se mueve, ya están todos contentos. Ya a partir de ahí le empezamos a decir, pues yo que sé, que se mueve de la sensación de que realmente corra por el escenario. Los chicos ya saben que tienen que ir a apariencia, esto me lo ponen enseguida y esto es lo que más gracia les hace. Ya ven a un objeto que se mueve, que se desplaza, que corre, y ya empiezan a ellos mismos, en cuanto empiezan esto, ya los siguientes juegos, como ya han empezado con estos, les resulta agradable, ya quieren más, ya quieren más. Ya cuando les haces esto, ya quieren al siguiente juego. El siguiente juego que les hacemos ya es un poquito más, ya intentamos que hagan algo más. Mm, Con lo cual ellos, como un videojuego que es, tienen que aprender a manejar otras herramientas dentro del SCAD. Este sería un videojuego que tenemos ya hecho, bueno, un videojuego, un pequeño programa que ya tenemos hecho y que es el que terminamos haciendo con ellos. Como utilizamos, una de las cosas que les comentamos es que el escenario está dividido en cuadrantes, o sea, en coordenadas, sí que les ponemos este escenario para que ya vean directamente las coordenadas, las Y, las X, y se hagan una idea de lo que nosotros les intentamos hacer. Y lo mismo, aquí, en cuanto empezamos a programar un poco y ellos empiezan a ver cómo se realiza, les hace a mucha ilusión saber que ellos pueden hacer que un gato se mueva por el escenario y que intente esquivar una serie de bolas. ¿Vale? Entonces, siempre les comentamos que por el tipo de taller que nosotros hacemos no nos daría tiempo a todo y que todo esto es empezar a probar y luego ir aumentando los juegos. Muchos chavales se lo quieren llevar a casa en sus pinchos que traen, se lo llevan y luego más de uno que han venido luego en verano van a enseñar lo que han terminado de hacer en sus casas. Luego, si da tiempo, planteamos un pequeño reto. Este reto, lo que les planteamos un reto y les dejamos un tiempo eh, que lo hagan en grupos de ellos, entre ellos, para saber, a ver si le consigue descubrir. Y sí que se animan un montón. Es muy sencillo. Simplemente lo único que les decimos es que un aspa se tiene que mover, se tiene que mover hacia un lado o hacia el otro, simplemente pulsando la flecha derecha y la flecha izquierda sin tener que pararle. Claro, en un principio lo primero, esto de aquí, todos lo saben poner.
Claro, el problema está cuando dan las dos flechas se les quedan, porque una de las cosas que siempre les decimos que tienen que tener clara que la programación consiste en dar una serie de órdenes a un ordenador que no y que es carente de inteligencia. Realmente no tiene inteligencia, hacen lo que nosotros digamos. Entonces, a partir de ahí, ellos ya empiezan a probar y a ver si les funciona o no les funciona. Y la verdad que sí, es muy... te llena a verles cómo se pican entre ellos, a ver quién lo consigue antes, quién no lo consigue antes. En la segunda parte, como estáis viendo ahí, ya son grupos los que hacemos con los chavales y depende la cantidad de juegos que tengáis, pues son de 2 o 3 personas. Nosotros normalmente son de 3 personas los grupos que hacemos, puesto que con los juegos que disponemos nos cuadra mejor hacer un grupo de 3 personas. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos grupos de 3 personas? Pues que uno construya, que diga que 2 construyan y que uno programe. Y así, en teoría, si nos diesen el tiempo a hacer 3 juegos, pasarían todos por todas las fases. Si estáis viendo aquí ya los chavales enseguida están construyendo, en cuanto les dejas, construyen todo todos que dejemos algo más. Normalmente lo primero que construyo son cosas simples. En un principio un ventilador, como ya tenemos la programación del primer ventilador, les decimos que ahí mismo programen un ventilador, pero para Lego Guido 1.0, para que funcione tanto el ventilador que ellos han dibujado como el que han construido. Y luego hay veces que les dejamos hacer o un cocodrilo o un carrusel. El carrusel es muy sencillo de realizar y es muy vistoso. Además, les gusta a los chavales. Mirad, esto por ejemplo será un carrusel en el que nosotros le hemos insertado un detector de distancia. ¿Qué es lo primero que les preguntamos? ¿Qué es lo que tendrían que hacer para que primero le construyen y luego les preguntamos qué es lo que pondrían para que cuando algo se acerque se ponga en marcha? Y todo esto es lo que ellos van construyendo. La verdad, bueno, en principio, como es algo novedoso para ellos, tienes que empezar indicando que primero tienen que fijar la fuerza, la dirección, bueno, pues son conceptos que ellos en principio no entienden, pero a la primera vez que lo hacen, ya al siguiente juego, ya ellos ya han cogido estos conceptos y ya te los programan ellos directamente. Si se dais cuenta, simplemente se acerca un objeto, se pone en marcha, en cuanto la distancia es mayor que el objeto, se apaga. Si ves el tipo de construcción, es muy simple para que dé tiempo en los talleres, porque al ser tan cortos tampoco podemos hacer unas construcciones que digamos demasiado complicadas. Sin dar tiempo, como solo tenemos un juego de Guido 2.0 en los colegios en los que, porque sí que se nota de unos colegios a otros, el que acaben más tarde o más temprano los juegos que nosotros les proponemos. Entonces, cuando son colegios que sí que se dan mucha maña, al final tenemos nosotros construidos ya un juego con el Lego Guido 2.0 y lo que hacemos es que ellos sean los que me vayan indicando qué tenemos que programar a este juego, a este robot, para que no se caiga de una plataforma que hemos puesto. Si os dais cuenta, el juego tiene que intentar ir por la plataforma sin caerse. Y esto, empezando que les hace gracias, todo esto, esta programación que estáis viendo vosotros ahora aquí, esta programación la hicimos en uno de los talleres con los niños y fueron ellos los que fueron diciéndome. Yo simplemente iba poniendo lo que ellos iban diciendo. Yo les voy lanzando preguntas y entre ellos se van corrigiendo, me van diciendo y al final probamos a ver si se cae. Sí que es cierto que al principio se cae alguna vez, pero para eso es, para probar y, ¿vale? Entonces los chavales cuando ven todo esto les divierte mucho. Claro, les divierte más
el Lego Guido 2.0 que 1.0 por el sentido de que ya no está conectado directamente al ordenador. Pero claro, todo tiene, nosotros lo que tenemos el 1.0 y es con el que más trabajamos. Vale. El periodo vacacional ya los talleres les cambiamos un poquito. Ya tenemos más tiempo, ya nos da tiempo a hacer muchas más. En la primera semana prácticamente solo utilizamos Scratch, puesto que Scratch personalmente creo que da más juego a la hora de conceptos de programación con los chavales. Porque si habéis visto los PDF que hemos utilizado antes para construir, son muy sencillos, no tienen gran cosa para lo que es para desarrollar, simplemente es construir lo que ya están viendo, cómo se. Aquí tienen que dar ellos más. En un principio les guiamos y luego, si van avanzando la semana, les vamos planteando retos que ellos tienen que ir resolviendo. No les dejamos un tiempo, ellos van creando, luego lo probamos todos y íbamos corrigiendo los fallos que vamos viendo. Eh, da gusto ver la diferencia que hay al principio de semana, al final de semana, a la hora de ellos de manejar. Y solo estamos hablando de una semana, con que los chavales que van en los colegios a los talleres extraescolares, pues me imagino que aprendan bastante más. En la segunda semana ya construimos, ya probamos. Aquí como tenemos un kit de Lego Guido 2.0, cada día le va usando uno de los grupos. Y cada uno, para que no sea el mismo, a cada uno les indico que hagan uno. Un sigue líneas, el detector que hemos visto antes de distancia de obstáculos, un coche que va por el suelo y también detecta obstáculos para no chocarse. Y les divierte bastante, cogen conceptos, que es lo suyo. Bueno, y ahora voy a dar paso a mi compañero de Ángel Dávila para que os explique un poco cómo son los talleres que ellos realizan allí en Ávila. Hola, Buenas, un Ángel. Sí, vale, hola, perfecto. Vale, ¿oís bien? ¿Se oye bien? perfecto, yo sí. Vale, pues buenos días a todos. Yo voy a contar un poco mi experiencia, que puede ser la vuestra, porque yo me incorporé al proyecto cuando ya estaba en marcha. Yo llevo en el espacio CIL Digital desde febrero del 2016 y entonces, pues lo que yo hice fue asistir a los talleres que estaban desarrollando y a partir de ahí, pues sumarme e incorporar lo que yo veía y donde yo me sentía cómodo. Es verdad que como ha comentado Graciela al principio, yo ni soy informático, ni había visto Scratch, ni nada por el estilo. Lo que sí es verdad que mis hijos han jugado con Lego y que yo he jugado con Lego y que soy un apasionado de las figuritas, pero desconocía la existencia del Scratch y de estos kits. Mis talleres, pues yo fundamentalmente trabajo con alumnos de cuarto, quinto, sexto de primaria y primero de la ESO. En algunos años he trabajado con grupos superiores, incluso de segundo y hasta de tercero de la ESO, que no habían visto nada de programación ni nada de robótica ni nada por el estilo. El asunto está en que en estos momentos se está empezando a introducir en el currículum, por lo menos aquí en Castilla y León. Entonces, a partir de ahí, pues creo que el público objetivo es alumnos fundamentalmente de quinto y sexto de primaria para que puedan comprender pues los bloques, sobre todo los más complejos, los condicionales y demás. ¿Cómo organizamos los talleres? Pues los talleres aquí los dividimos, viene una mañana entera, el aula de un colegio, pues como comentaba Bundio, pues estamos recibiendo a alumnos, aulas desde 24, 25, de ese orden. ¿Es el número ideal? Pues no.
¿Por qué? Porque para mí el número ideal pues ronda los 18, pero no puedes partir el aula, no le puedes decir a 5 o 6 niños que no acudan al taller. El taller dura para nosotros 4 horas. De las 4 horas paramos media hora, como también ha comentado Abundio. Fundamentalmente lo que hacemos es un poquito lo que más o menos lo que ha comentado antes mi compañero. Nada más llegar les damos unas breves nociones de lo que puede ser un robot, una pequeña definición y les contamos pues fundamental, lo que hacemos es hacerlo como muy práctico y muy dinámico. ¿Qué tipos de robots podemos ver en nuestros días y en nuestra vida diaria? De hecho, yo, por ejemplo, les proyecto imágenes de la aspiradora esta que va sola, la Rumba, que mucha gente tiene en casa, incluso muchos de ellos te dicen, ah, pues eso está en mi casa. Pues ya está, pues les digo, pues esto es un robot y los robots forman parte de nuestra vida diaria y cada vez mucho más. A partir de ahí, pues vamos introduciéndoles, diciéndoles que esta es es un tema que está de plena actualidad y que no solo se refiere a cuestiones como la exploración del espacio o cosas así que nos suenan como a ciencia ficción o cosas muy lejanas. Una vez que les comentamos un poquito qué es un robot, aplicaciones de los robots a nuestra vida diaria, entramos en lo que es Scratch. Les contamos todo esto que os ha comentado mi compañero de Palencia, programamos un poquito, empezamos de cero, eso es, vamos trabajando todos a la vez para que se mueva el personaje a lo largo del escenario, luego incorporamos un escenario, les dejamos elegir a ellos el escenario para que ellos libremente pues sitúen a los personajes pues bien buceando en el desierto, pues en un campo de fútbol, al aire libre, porque Scratch tiene ya de por sí tiene muchos escenarios. Una vez que han elegido el escenario, pues en función del nivel del grupo, pues si hacemos que intervengan dos personajes, que interactúen entre los dos personajes y luego ya, pues si hay vamos incorporando bloques mucho más complejos, las condicionales, que interactúen entre ellos, que hablen los dos personajes. A partir de ahí, si da tiempo, les dejamos 10-15 minutos para que ellos jueguen libremente y te puedan preguntar, vayan descubriendo los bloques por sí mismos. Y nosotros lo que hacemos es finalizamos con un vídeo muy cortito que les muestra qué cantidad de proyectos se pueden hacer con Scratch. Todo lo que se muestra en el vídeo, que es un vídeo muy cortito de alrededor de minuto y medio, todo está creado con Scratch para generarles el gusanillo de que se vayan a casa y se descarguen el programa y cacharren. Y descansamos 30 minutitos. Nosotros dividimos el aula en dos, disponemos de 2 aulas. Los juntamos en grupos de 3 personas y en este caso pues trabajamos alrededor de 2 horas y en 2 horas a ellos, en función de la edad de los chavales, pues les da tiempo a hacer como 3 montajes. Funcionan muy bien la peonza, el chutador y unos pollitos que dan vueltas y el cocodrilo. Eso los de sexto, incluso primero de la ESO, les da tiempo a hacer incluso 4 montajes y lo que hacemos es ir parando la clase para explicarles un poco no solo que construyan, monten y desmonten, sino para que vayan entendiendo la programación y cuál es la lógica del programa y por qué funciona o no funciona el robot. Y eso es fundamentalmente
fundamentalmente lo que hacemos aquí en Ávila. Continúa luego Abundio e intervenimos posteriormente con lo que vayáis solicitando. Doy paso a Abundio. Muchas gracias. Abundio. A ver. Abundio. Abundio no dice nada. No sé si se nos habrá desconectado otra vez. A ver, sí. Bueno, pues... Si quieres, en lo que estamos, mira, hay una pregunta aquí en el chat que dice que, bueno, es Héctor González, que da talleres de robótica educativa sobre Arduino a niños de primaria y de la ESO, sobre circuitos eléctricos, encender LEDs, crear alarmas, movimiento de motores. Y dice que él, en su caso, les da el código ya hecho la mayoría de las veces para que no tengan problemas. Pregunta que cómo puede mantener la atención activa de los chicos durante la mayor parte de la clase, si tenéis alguna recomendación para esto. Evidentemente hay que darles el código, ¿eh? O sea, el código sobre todo a los más pequeños y a la hora de construir, ellos van a llegar y desconocen todo y el código hay que proporcionarles. Lo que pasa en mi caso, por ejemplo, yo lo que hago es proporcionarles el código que funcione. En el caso, por ejemplo, que está comentando Héctor, pues si se enciende o se apaga, pues que vean que se encienda o se apaga. En mi caso, por ejemplo, con la peonza, lo que hago es, la peonza entra en funcionamiento cuando el sensor distancia está muy cerca de la mesa y se apaga cuando está lejos de la mesa el motor. A partir de ahí, primero les dejo construir y posteriormente vuelvo y les digo qué es lo que hace que se encienda, qué es lo que hace que se pare. Y entro en el código para diseccionarles un poco la parte del encendido, la parte del apagado y sobre todo para los más mayores, por ejemplo. Para los más mayores les hago pensar un poco, que ellos me contesten, a ver, ¿dónde está la parte de código que hace que se encienda? ¿Dónde está la parte de código que hace que se apague? Si yo hago esto, ¿qué pasa? ¿Y por qué hace esto y no hace lo otro? En función de eso puedes hacer los grupos, incluso otra cosa que funciona muy bien, dependiendo de la clase, por supuesto, funciona muy bien que ellos se apoyen, incluso que un grupo comente con el otro, oye, pues a mí me está pasando esto, a mí me está pasando lo otro, a mí me funciona, a mí no me funciona. No sé si he contestado a la pregunta de Héctor o me he ido por las ramas. Vale. Otra cosa que comentan por aquí, Antonio Becerra, que dice que él nunca les da el código, que lo que hace es explicar cómo funciona un código determinado y les propone un reto que usa esos bloques o un determinado sensor nuevo para que reutilicen código. Bueno, es evidente, sí es. En este caso, por ejemplo, pues eso funcionaría entiendo, con chicos que vas a tener más días. En nuestro caso, hemos comentado que los alumnos en los colegios vienen un día y se marchan. Como el nivel es muy dispar, pues a muchos de los alumnos lo que les pasa es que lo que quieren es resultado. Yo lo que comento por mi experiencia es que ellos lo que quieren ver es que funcione. Vale, pues entonces tú lo que haces es que el aparato en principio funciona y luego te los traes al código para que vayan entendiendo o vayan viendo. A partir de ahí, evidentemente, puedes generar retos. Una de las actividades que
¿Qué hago? Sobre todo con los que están mucho más, los más mayores o los más sueltos, es decirle, aquí tienes las piezas que sobran o esta cantidad de piezas, yo lo que quiero es que construyas, por ejemplo, un ventilador, que cuando pulses una tecla vaya en un sentido y cuando pulses en otra tecla vaya en otro sentido. Eso funciona muy bien, sobre todo con gente que ya ha entrado en contacto o con los alumnos de primero de la ESO que hayan estado en contacto con esto o que sean mucho más despiertos, que podéis tener el caso de que haya alumnos que enseguida entren en la dinámica y entonces, bueno, pues simplemente con que tengan un motor y un eje y cuatro piezas para construir el aspa, construyen el aspa y a partir de ahí, bueno, pues que vayan ellos probando el código hasta que funcione. Ujú. Vale, bueno, veo que hay por aquí más preguntas, pero no sé si está Abundio ya conectado. Abundio, ¿andas por ahí? Sí, sí, ya está. Es que no sé por qué, pero me había Vale. quedado, no oía a Ángel, no oía nada. Vale, está Vale, hoy ya está. guerrero el ordenador. Bueno, pues te damos Joder. paso de nuevo. Vamos respondiendo por chat las preguntas que nos hacéis y las que queden las respondemos al final en directo, ¿vale? Vale, de acuerdo. Yo Vamos, cierro, Abundio. ¿vale? Doy paso a Bundio, sí. Vale, vale. Pondremos la cámara por si acaso ahora va, pero bueno. Vale. Ya, si habéis visto, en cada espacio se hace una forma. Por eso digo que los talleres hay que adaptarles un poco a lo que hay en cada espacio y el número de horas. Como bien dice Ángel, no es lo mismo dar un taller que es de inicio, como el que damos a los colegios, que son en 3 horas hablarles de Scratch y dejarles hacer algún juego con Lego Guido, que por ejemplo el taller que nosotros damos en verano, que ya son o una semana entera con Scratch y otra semana ya con Lego Guido. Bueno, nuestra experiencia con los kits, como bien he dicho, normalmente utilizamos el 1.0, nos da suficiente juego para talleres que realizamos en nuestras construcciones y son muy sencillos, son rápidos. Los chavales que van a aprender con estos, pues un poco cómo actúan ciertos sensores. En los talleres da tiempo pues para dejarles ver un sensor y los que son muy dados, que ya los niños tienen mucha maña, pues puedes llegar a hacer el sensor de inclinación, pero normalmente no te da tiempo a eso. Eh, También hay que tener en cuenta que los talleres que damos son para chavales de 12 años, de 11, 12 años, con lo cual no puedes exigirles mucho más de lo que podemos dar ahí en estos talleres. El Lego 2.0 deja realizar más cosas. Sí que es cierto que la programación también es un poquito, aunque es similar, puede llegar a ser un poquito más compleja. Los chavales les encanta porque ya no es algo que esté conectado al ordenador, ya es un robot independiente del ordenador que tú le das unas órdenes y lo hacen. Sí que hay por ellos estarían todo el día con el Lego, el Guido 2.0, el 1.0, pero lo que hay es lo que hay. Como he comentado en un principio, el Lego 1.0 está ya en desuso, ya no sé si para comprarle sea por internet y no sé si hay mucho, lo que sí que te dan de momento son los repuestos. Con lo cual, poco a poco hay que ir cambiando al Lego 2.0, que imagino que nosotros dentro de poco también tendremos que cambiar todos a esto. Arduino lo hemos utilizado, en mi caso yo lo utilicé cuando nos dieron los talleres para enseñarnos, pero luego no lo he utilizado lo que es en talleres propiamente dicho, mm, con lo cual sí que es cierto que es mucho más amplio, pero está orientado más para institutos y formación profesional. Aquí sí que niños menores de 12 años lo veo un poco complejo porque la programación sí que ya cambia bastante. Eh,
Si ves aquí en una imagen, por ejemplo, ya estamos hablando de que el Arduino tienes placas, ya tienes que hablar de placas, unas conexiones ya son diferentes, ya los pines son diferentes, las conexiones. El sistema del Arduino es muy similar, puesto que es también de SCART, pero tienes que tener en cuenta otras variables, otras cosas que para chavales de 12 años quizás les viene un poco grandes. Si dais algún taller a institutos, pues ya veis, aquí se puede hacer muchas cosas, desde lo que estáis viendo aquí a intentar hacer una pequeña casa domótica. Nosotros, consejos para que estén atentos. Lo normal es lanzarles preguntas, retos, que ellos contestes, que ellos sean los que te van indicando qué es lo que quieres. Tú les preguntas qué es lo que quieres, ellos que te vayan indicando qué es cómo se puede realizar lo que tú les vas diciendo. En un principio están cortados, pero en cuanto empieza el primero, ya el resto ya se lanza enseguida. Sí que es cierto que cuando empiezas a dar los primeros talleres, tienes que ir observando un poco qué es lo que te funciona y qué es lo que no te funciona. Los chavales son más libres con sus gestos, con su cara, de indicarte qué es lo que no está funcionando y qué es lo que les gustaría. Nosotros para los talleres lo primero que les explicamos que hay piezas muy pequeñas y que hay que tener cuidado en no perderlas, puesto que luego vienen otros colegios y todos queremos poder utilizar estas piezas. Nosotros numeramos los kits y les decimos que según se lo damos, vamos apuntando, como son grupos de 3, a qué persona vamos dejando cada kit. Y les comentamos que al acabar el taller, nosotros nos contamos todas las piezas de los juegos. Con lo cual, en caso de que falten piezas, a ver, una pieza pequeñita es muy fácil que pueda faltar, puesto que son tan pequeñas que a lo mejor están debajo de la mesa o se han caído en algún lado. Pero cuando ya son piezas un poco más grandes, eso ya no es que se haya caído, es que alguien se la ha llevado. Entonces, nosotros nos ponemos en contacto con el colegio, les decimos esto. Y la verdad, desde que les decimos esto, no nos ha faltado ni una pieza. Primer taller que tuvimos, no habíamos dicho esto, se llevaron cabezas del juego, se llevaron algunas piezas, tuvimos que ponernos en contacto con el colegio, luego aparecieron todas. Todo había sido sin querer, todo se había metido en el bolso sin querer, pero bueno. Si con esto nosotros hemos conseguido que no nos haya vuelto a faltar ni una sola pieza. Si hay niños que utilizan Scratch, como no lo he escuchado bien Ángel, pero imagino que os he comentado que ellos, por ejemplo, cuando hay chavales que ya han utilizado Scratch, les suelen poner como aparte. Nosotros, son dos aulas, pero están comunicadas y estamos todos a la vez, lo que les hago es ponerles en el mismo grupo. ¿Para qué? Pues porque si les dejas mezclado con el resto de chavales, lo único que hacen los que están al lado es copiar lo que hacen los otros. Con lo cual, no te están haciendo caso a ti y si los otros meten la pata, ellos también la meten, claro. Observar cuando se hacen ya los grupos para construir, observar que todos participen, porque siempre en los grupos está el listillo que todo sabe y el otro que por no discutir se queda sin hacer nada, con lo cual sí que hay que estar un poco pendientes de que todos participen, todos hagan. Si ves que hay en un grupo dos que son un poco entre ellos, que los dos quieren construir, pues a uno le pones a programar y a otro le pones a construir con la otra persona. Y de esta forma normalmente ya quitas el problema. En la colaboración nosotros con los colegios, la verdad que es muy fácil, puesto que con educación, gracias a educación, eh, nosotros les pasamos a educación una serie de fechas que tenemos disponibles en nuestros centros para poder realizar los talleres con los colegios. Ellos se lo pasan a los colegios y cuando tienen un listado de colegios que quieren venir esas fechas, me vuelven a pasar las fechas con los colegios que van a venir y unos días antes ellos van a ponerse en contacto con el colegio que ha dicho que va a venir en esa fecha para indicarles que nos tiene que pasar una serie de datos y para volverles a decir que tienen pendientes de venir por aquí. Con lo cual, nosotros en ese sentido, la verdad, estamos muy agradecidos a Educación, puesto que nos hace una labor muy grande con ellos. También la Junta de Castilla y León dispone de un servicio de préstamo de kit
en nuestros centros para entidades colaboradoras o colegios. Ha habido profesores que dentro de educación les han dado talleres de Scratch y de Lego y nos han solicitado luego para hacer ciertos talleres algún, algún kit y se les han prestado desde la Junta de Castilla y León. También es cierto que algunos profesores que vienen con los niños se quedan con la cosa de probar ellos y luego nos han solicitado a lo mejor un kit para probar ellos y para enseñárselo a sus directores y han llegado a comprar algún kit de Lego para luego hacer actividades en sus colegios. Aquí en esta última página hemos puesto una serie de recursos que podéis utilizar. Por ejemplo, en esta página podemos utilizar, en esta página nos dejaría ver cómo descargarnos el Scratch en nuestro ordenador para activarlo en nuestro ordenador para no tener que estar conectado a internet. En esta otra ya es la que habéis visto antes, donde entramos en la página web de Scratch y donde nos podemos registrar y jugar ahí. Luego tenéis, os he dejado también la de Lego 1.0 para que veáis los PDF para donde podéis encontrar. Luego dentro de internet vais a encontrar alguno más. El Lego 2.0 y una página que me parece muy interesante es esta que me ha pasado mi compañero Ángel, donde desde un principio lo pone directamente, ya te dice enseñar a programar a un niño con Scratch desde cero. Ya no es a un niño. Vosotros mismos, si entréis en esa página, vais a poder empezar tiene un montón de videotutoriales, un montón y empieza desde cero, con lo cual es muy didáctica, muy fácil, y yo recomendaría que entrases y por lo menos, si alguien tiene la cosa de si sí o si no, ahí si entráis ahí, ya con eso ya vais a notar, si veis que os que os vais a dar para dar cursos de robótica o no, pero ahí vais a encontrar un montón de tutoriales y de vídeos, está pero que muy bien. Bueno, y con esto nosotros desde Palencia ya habríamos acabado la presentación. Ahora ya, Graciela, si estás por ahí, no sé si hay preguntas. Sí, nos piden que si podemos compartirles los enlaces de los recursos que has mencionado, especialmente el de la última página web que venía el título pero no la URL. Quizá la podíamos poner por el chat, Abundio. ¿Se ha quedado? ¿Estás ahí? Creo que Abundio se ha caído otra vez. Ha caído, oye, qué de problemas está teniendo hoy, vaya. Ángel, tú tienes esa URL, creo recordar. Si la tienes por ahí, quizá la puedes... Sí, yo tengo eso por ahí. En caso de que no la encuentre, porque tengo que buscarla un momentito ahora, vamos a facilitar todos los recursos en el grupo de Facebook, ¿vale? Efectivamente, acaban de ponerla ahora, alguien la ha compartido, es de Sataka, sí. Vale, pues la copio y la voy a pegar en el foro para todos, ¿vale? Sí, vale, sí. Es José un Jiménez, enlace muchas que acaba de gracias. poner José Jiménez, eso es, muchas gracias a José. Sí, Vale. una cosa más, yo quería comentar a raíz de lo que decía Bundio, que os puede pasar en nuestro caso. Es un caso ahora muchos niños van a robótica como actividad extraescolar, incluso el colegio propone como actividad extraescolar que los niños vayan a robótica. Entonces viene la clase y hay niños que no tienen nada, que no saben nada, y otros niños que sí que saben porque van a la actividad o porque ya han cacharreado o incluso porque ya han visto a sus hermanos mayores. Pues lo que funciona realmente bien es, en nuestro caso, y porque disponemos de esa posibilidad, en la primera parte, cuando están todos programando y viendo qué es lo que es Scratch, lo que funciona muy bien es sacarles aparte, dejarles un ordenador y decirles, bueno, vas a construir un proyecto, el que tú quieras, y a partir de ahí, una vez
Una vez que termines el proyecto, lo expones y te pones delante de tu clase y les explicas qué es lo que has querido hacer, cuántos personajes intervienen y cómo has programado tu proyecto. La verdad que eso a mí me ha venido muy bien con todos los grupos, ya os digo, desde cuarto de primaria hasta primero de la ESO. Y si el profesor, que nosotros lo que le solicitamos es, por supuesto, que el profesor o el tutor siempre esté con ellos, es un poco dinámico y les interviene, pues al final se genera un debate muy interesante. Más cosillas. Preguntan, bueno, se ha preguntado por el chat sobre kits de robótica pues que sean accesibles en cuanto a precio y demás. Aquí comentar un poco el por qué nosotros decidimos utilizar los kits de Lego y los kits de BQ. Nosotros, como han comentado Ángel y Abundio, planteábamos hacer talleres cortos. El objetivo no es dar una formación en profundidad en robótica educativa. Entendemos que eso es una labor de las academias. De hecho, cada vez está más integrado como una actividad extraescolar en todos los colegios. Es cierto que es una actividad de pago y que no todos los niños pueden acceder a ella, pero también vemos que se está integrando en el currículum educativo. Entonces, nosotros lo único que pretendemos a través de nuestros centros es abrir los ojos a los niños, despertarles el gusanillo, que conozcan qué es esto de la robótica educativa. Las empresas que imparten robótica educativa nos comentan que se está empezando a ver como una actividad en la que solo se apuntan los chicos. Y ven esto también un problema, ¿no? Como que se está derivando a eso, entonces también nos gustaría eso fomentar en las niñas, que vean qué es esto de la robótica, que lo vean como un juego, que también a ellas les puede aportar y eso, despertarles el interés. Entonces hacemos talleres muy cortitos, de un día, es un impacto. Entonces buscábamos un kit que de primera mano les llame la atención. Como todos los niños están acostumbrados a ver Lego, conocen lo que es, era una forma muy sencilla de poder hacer una actividad corta de unas 3-4 horas, que con otros kits resulta complicado. Eso no quiere decir que no se puedan utilizar otros kits diferentes a Lego, por supuesto que sí, pero sí que es verdad que a nosotros, por ejemplo, hemos tenido el kit de Arduino BQ. Lo bueno que tiene Arduino es que tiene mucha más flexibilidad. Con Arduino puedes hacer miles de construcciones, no hay límite. En cambio, con Lego, pues te limitas a las construcciones que vienen con ese pack, que a lo mejor son unas 15 o las que sean. Para nosotros ha sido suficiente. Hemos tenido los dos kits y lo que hemos visto es que Lego se adapta mejor a niños más pequeños y para hacer talleres cortos de un día, y Arduino BQ quizá es más interesante para niños de más edad, de la ESO, bachillerato, por un poco los tipos de construcciones y también para hacer actividades de más días, ¿vale? Y eso es un poco el por qué hemos utilizado estos kits. Sabemos que en otras redes tenéis otros kits, que imagino que también, oye, pues encantados de también conocer vuestras experiencias y de que nos las podáis compartir. Y nos preguntaban por el chat acerca de Arduino BQ, que yo creo que lo utilizáis en Guadalinfo y no sé si en alguna otra red. Nosotros sí que los tenemos y lo que pasa es que hemos trabajado más Lego. Tenemos material de Arduino BQ que os podíamos compartir, unidades didácticas, pero ya os digo que en la práctica, en los talleres sobre todo se han centrado en este kit de Lego, ¿eh? Pero algo de material os podemos compartir si os interesa. Una cosa que nos hemos dejado en el tintero y que acaba de comentar Graciela así por encima es lo del fomento de las vocaciones científicas entre los niños, entre las niñas. Es algo que está ahora
muy de moda y que mucha gente está intentando impulsar por la falta de vocaciones científicas femeninas y en general por la falta de vocaciones científicas de todos los chavales. Nosotros lo que hemos intentado con esto, y aunque son talleres cortitos, lo que se nos ha ocurrido es descargarnos una serie de carteles de personajes relevantes femeninos para la ciencia, que son modelos que prácticamente nadie conoce, pero que su labor científica es absolutamente fundamental para nuestro día a día. Y hemos colgado, en mi caso yo he colgado 4 o 5 carteles de este tipo. Están en formato PDF y os vamos a dejar... Ya sí, ya Eso estoy. es. Está Bundio enseñando este tipo de carteles y os vamos a dejar el enlace, os los podéis descargar en español incluso. Es una imagen de la persona y de lo que ha hecho. En este caso se muestra en inglés, pero lo podéis descargar en castellano, ¿vale? Creo que es una forma de decirles a las niñas o que tengan un modelo, que todo el mundo apunta a que si las niñas no tienen un modelo a seguir, pues es difícil engancharles. Pues a nosotros se nos ha ocurrido colgarles y decirles que hay mucha gente que ha hecho cuestiones muy importantes que por cuestiones de cómo funcionan los medios de comunicación y nuestra sociedad, pues son absolutamente invisibles, pero que ahí están. Vale, comentan en Guadalinfo que utilizan los kits de MakeBlock y para los más pequeños que lo que hacen es darles todo montado para trabajar más con Scratch. O sea, en lugar de centrarse más en los kits, que se centren más en lo que es la programación con Scratch. Y a los mayores, que sí que hacen talleres con mayores, que sí que les dejan montar diferentes robots, que a diferencia de Lego, pues ellos usan tornillos, tuercas, etcétera. Nos preguntaban también por ahí que si hacíamos talleres para mayores. Ángel, Abundio, no sé si podéis contestar. Yo personalmente no he hecho ningún taller para mayores, sí que me lo han pedido, pero ¿qué pasa? Que normalmente todos te dicen que por la tarde, nosotros estamos de mañana, con lo cual no me ha cuadrado un grupo, por lo menos con unas 10 personas, pues para poderles realizar. Entonces no lo hemos hecho. No sé, en Ávila, si lo habéis hecho en Ávila, Ángel. Aquí lo que hemos hecho alguna prueba de padres, hijos y abuelos, nietos. Es verdad que, o sea, funcionan bien, pero nuestras aulas son reducidas, el grupo tiene que ser pequeñito porque al final cada padre viene con alrededor de 1 o 2 personas, o sea, los padres se van muy contentos, pero en este caso lo que vais a perder es un poco de naturalidad y el chaval va a estar un poco cohibido por el tema de que está su padre o está su abuelo y entonces pues igual está más pendiente de que no le abronque el padre o el abuelo que de actuar de forma natural y de pensar de forma, pero funciona muy bien y si queréis hacerlo lo podéis hacer perfectamente. Eso sí, atentos al espacio, ¿eh? Nuestras aulas el espacio es relativamente pequeño y al final lo que vas a poder tener es pues 4 o 5 padres que al final vienen con 1 o 2 personas y nuestro espacio es un pelín reducido. Lo del espacio hay que tenerlo en cuenta, pues igual son luego esos 2, al final acaban siendo 2, 3 horas de taller a lo mejor con los padres y acaba siendo esto, si el espacio es reducido, igual la gente se agobia. Bueno, mientras Graciela repasa el tema de las preguntas y demás, solo comentar que a raíz de... hay una preguntita ahí o alguien que dice que ha utilizado los MakeBlock. Yo no los tengo, los he visto y a mí me parecen unos kits que pueden ser muy interesantes. ¿Por qué? Porque yo les veo como muy duraderos, muy resistentes al paso de un grupo, otro grupo, otro grupo
y con muchas posibilidades. A mí personalmente me encantan, aunque no disponemos en este momento de ese kit aquí. Los he podido ver, alguna demostración y poco más, pero ni siquiera los he probado. Como comenta Abraham Parrón, pues con los más pequeños lo que puedes hacer es eso, dejarles el kit ya montado, y a los más mayores pues que ya utilicen ellos las tuercas, los tornillos, unas barritas que tienen que son metálicas y demás. A mí de los kits, aparte de Lego, evidentemente es de los que si hay que adquirir algo en un futuro, creo que nosotros en los espacios TIL Digital probablemente nos decantemos por eso, por ese kit, el de MakeBlock, que se programa también como apunta en el chat Abraham, con MBlock. Nos preguntan también qué nos parece Mackay Mackay. Mackay, a mí personalmente creo que le va a dar mucho juego, sobre todo con los chavales más pequeños. Eso, yo no lo he utilizado, he visto también demostraciones del Mackay, pero seguro que hay muchos recursos en internet, desconozco porque no he buceado, pero te va a dar mucho juego de cara a hacer un montón de cosas, desde sobre todo eso, instrumentos, está bastante relacionado con el tema táctil y con la música. O sea que a partir de ahí, en función del grupo que tú tengas, pues seguro que te va a dar un montón de juego. Vale. Preguntan cómo participar en el grupo de Facebook. Bueno, para los que no lo conozcáis, tenemos en la asociación, hemos creado un grupo de Facebook para dinamizadores. Entonces, aquellos que tengáis cuenta en Facebook, solicitar la adhesión al grupo, os lo tendrá que validar el responsable de vuestra red para acceder a los contenidos que se comparten ahí. Pero bueno, es muy interesante porque aparte de pues, los recursos presentaciones, talleres, contenidos formativos que comparten los dinamizadores, colgamos ahí las grabaciones de los seminarios que estamos haciendo. Entonces, si no formabais parte ya de este grupo, yo os animo a que os unáis y sobre todo a que dinamicéis y compartáis ahí pues aquellos recursos que utilizáis en vuestros talleres y que os son de utilidad, porque seguro que les serán también al resto de compañeros. Bien, pues parece que no hay más preguntas. Ángel, Abundio, ¿te tenemos por ahí? Muchas gracias a todos. Sí, un día que se va cayendo 2 veces ya. Sí, hemos tenido muy mala suerte, pero bueno, yo creo que más o menos te hemos podido seguir todos. Nada, agradeceros pues el haberos conectado, esperemos que os haya sido de utilidad y que os haya resultado interesante lo que nos han contado Ángel y Abundio. Sabemos que a algunos se os ha cortado un poquito la conexión y ha sido un poco complicado seguirnos, pero lo que os decía antes, este seminario lo hemos grabado y lo vamos a compartir para que podáis verlo posteriormente. Así que nada, muchas gracias a todos y hasta pronto.